Hola, hola, regresamos. Nena, hola, ¿cómo Hola, estás? Todos se preguntan, tenemos un invitado y en esta ocasión empezamos esta nueva serie hablando sobre el fin del papel, una anatomía de un oficio en transformación. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque en días recientes, pues todos recibimos una noticia que nos golpeó muy duro y es que uno de los periódicos más reconocidos en El Salvador dio fin a su edición en papel. Y justamente por eso tenemos aquí a nuestro amigo Eric Rodríguez, quien también formó parte de ese grupo tan bonito que nosotros teníamos en la universidad, colegas, trabajamos juntos en algún momento en el diario de hoy, pero ya no lo presento más, que se presente él y nos hable un poquito ¿qué? de su paso por los medios de comunicación salvadoreños. Pasión para Eric, bravo. Gracias, no, es un gusto estar con ustedes aquí, que nos une una amistad de años, más de 20 años, y pues también compartimos en medios, como en este caso fue en el diario de hoy, que fue una gran escuela para todos nosotros, de verdad que, miren, siempre que hablo del diario de hoy, yo me emociono porque les cuento a mis hijas, tengo 3 hijas. Y cuando hemos ido a El Salvador y pasamos por el diario de hoy, les digo, ese es el mejor lugar en el que yo he trabajado en toda mi vida, les digo. Y es cierto porque era un lugar muy, muy bueno para trabajar y para aprender sobre todo. Una muy Cuando buena nosotros escuela. llegamos, porque éramos estudiantes nosotros apenas de periodismo, nunca habíamos estado en un medio ni nada, y el diario de hoy tendía a eso, a darle la oportunidad a estudiantes de que fueran a hacer prácticas profesionales y la mayoría nos salíamos quedando ahí, Sí, ¿verdad? correcto. Y fue una gran escuela para muchos de nosotros aprender con gente que tenía años Uh -huh. haciendo periodismo. Correcto. Y quizás por eso nos duele a muchos. Delmi, yo no sé, yo no recuerdo, ¿tú hiciste alguna pasantía, hiciste en el diario de hoy? No, no, yo no, sí no llegué al diario de hoy, pero conocí a muy buenos colegas del diario de hoy, ex compañeros que fuimos de otro medio de comunicación, siempre escrito, que llegaron al diario de hoy, entonces no deja de impactar el cierre de su edición en papel, porque no es solo que ya no lo vas a ver en la calle como papel como tal, sino que eso significa otra serie de cosas, Más significa grande. Sí. desempleo, significa ver a tus compañeros que se han quedado pues en unas condiciones inestables o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me impactó mucho también, pero también eh, creo que nos sirve como un punto de reflexión y análisis porque es lo que veníamos hablando en los podcasts anteriores sobre el papel versus lo digital, hacia Sí, dónde vamos. algoritmos. Sí, pues justamente eso es. Este, y quiero decirles que Eric y yo sí estuvimos en el diario de hoy, pero en la parte digital en ese momento, ¿verdad? Que era elsalvador.com. Y es como haciendo una analogía, es como muy divertido porque antes de que empezáramos el podcast, él y yo hablábamos cuando comenzamos y que, por ejemplo, el papel era el amo y señor en ese momento y justo nosotros dábamos cobertura a más que todo a los salvadoreños en el exterior, ¿te acuerdas, Sí, verdad, Eric? exacto, Entonces, exacto. cuando era buena o fuerte la noticia de los salvadoreños en el exterior, que había como renovación del TPS o qué sé yo, puntos de encuentro, ¿te acuerdas de aquellos De de puntos de salvadoreños? encuentro, Ajá, sí. punto de encuentro donde Ujú. de repente la gente escribía y decía, yo tengo 20 años de vivir en los Estados Unidos, cuando salí dejé de ver a mi hermana, hace 20 años no la veo y nosotros éramos ese punto, pues en días buenos lográbamos 2 páginas en el papel. Exactamente, ¿Verdad? sí. Y pues en los días normales
Si acaso una una o página. media página, que era lo de O siempre. si había que quitarla, era la página que quitaban, ¿verdad? Era digamos que era ok, este es el comodín, vea, la página del salvador.com. Es Porque casi siempre eran noticias de que salvadoreños que eran detenidos en México o algo trágico, pero también habían páginas muy buenas donde se destacaba la labor que hacían muchos salvadoreños o el crecimiento que habían tenido muchos aquí en Estados Unidos. Yo me recuerdo un caso y es la parte en la que uno dice, wow, o sea, que el periodismo trasciende y sirve para hacer muchas cosas hasta humanitarias. Yo me Exacto. recuerdo un caso que llevamos y me tocó darle cobertura de, digamos que no lo retomé al principio porque cuando yo llegué ya alguien había empezado a tomar ese tema, pero sí me tocó verlo coronarse felizmente. Y me acuerdo de un caso de una señora que estaba luchando porque le dieran una visa humanitaria, porque su hermano que vivía en Nueva York necesitaba un trasplante de riñón. Ya me acuerdo. Y entonces ella iba a la embajada y pedía una visa, pero siempre se la negaban porque pues sí, ella no podía demostrar que solo venía eso, no venía a quedarse, o sea, lo que conocemos de los requisitos que una persona debe conocer para poder acceder a una visa. Entonces nosotros retomamos la historia y empezamos a indagar con diferentes fuentes cómo podía hacer ella para obtener un parol humanitario, era lo que ella necesitaba que se le tramitara. Al final, con los contactos y con todo lo que se hizo, inclusive con la gente de la embajada, se logró que a la señora le dieran ese parol, vino a Nueva York, le donó el órgano a su hermano Wow. y luego, ya cuando regresó, nosotros la fuimos a esperar al aeropuerto, fuimos hasta la casa con ella y siempre le dimos un seguimiento, ¿verdad? Entonces, era bien bonito, me acuerdo, cuando nos ya tocaba escribir esa parte y nos íbamos para elsalvador.com estaba al otro lado de la calle de donde uno ve el diario de hoy. Que por cierto, ahora que se menciona eso, hasta he visto que están publicando que lo están rentando esa parte. Lo están rentando o lo están vendiendo, no me recuerdo muy bien. Entonces nosotros nos cruzábamos la calle, íbamos con aquella emoción, porque llegábamos, me acuerdo que para ese caso fueron 2 páginas, y nos fuimos para allá porque allá estaba el área de diseño, donde vos ibas, te sentabas a la par de un Por la diseñador diagramación. donde se diagramaba, ¿verdad? Pero primero el editor había tenido que ir a la reunión de editores digamos, a pelear las páginas que iban a salir en papel, Claro. A defender su a tema, sí. defender su tema. Miren, ahora ya donó, ella viene de regreso y trae más historia y bla, bla, bla. Ok, 2 páginas. Entonces, ya llegaba, ok, vas a llevar 2 páginas, tenés suficiente material, sí, ok, vaya, andate a diseñar. Entonces, no era que yo la diseñaba, ¿verdad? Sino que ya había unas cajas, le llamábamos nosotros, que ya solo había que acomodar todo, pero lo hacían los diseñadores, gente muy profesional. O Sí. sea, había una calidad ahí, wow. O sea, vos llegabas, te sentabas con el diseñador y le dabas una idea de lo que tenías y querías. Y a él te decía, ok, la podemos hacer así, así. Y eso lo hacías en cuestión de 15, 20 minutos. Luego vos te regresabas para tu redacción, ¿verdad? Nos volvíamos a cruzar la calle, llegábamos a tu escritorio y ya tenías asignada la caja donde ibas a escribir, que era justo Tiene como iba a salir. 800 palabras, no más. Justo como iba a salir en el papel. Esa era una parte que yo siento que se pierde con esto, porque tú tenías que hacer encajar y pensar en el mejor titular que iba a caber en la caja que te habían asignado. ¿Me explico? Y en Sí, cambio en la web, vos podés eso era poner una técnica. Sí, no, a veces vos te quedabas y ¿cómo hago? ¿Verdad? O le voy a bajar un puntito aquí a la tipografía. Y se enojaban si hacías eso, pues. O sea, no, o sea, en realidad no debías hacerlo, pero a veces te faltaba ahí un poquito, Una ¿verdad? letra no entraba, una Una letra. letra no entraba o se pasaba y entonces tenías que buscar un sinónimo.
para esa letra. Y yo me acuerdo que tuvimos un jefe de redacción español que nos decía que no teníamos que repetir ni una sola palabra en todo un texto, imagínate. Como que éramos Miguel de Cervantes, ¿ve? Escribiendo el Quijote de la Mancha. Total, No, era sí. Sí. otra. O sea, yo siento que eso te despertaba inclusive mucho más tu cerebro, Ah, porque te claro, totalmente, tenías sí. que de verdad hacer encajar eso ahí, ¿ve? Hacer un buen lead, hacer una buena entradilla y todo, ¿verdad? Sí, Porque pues sí, pues el escrutinio después, cuando ya lo leía todo el mundo en papel, ¿verdad? Y vos veías obviamente que El Salvador.com empezaba a crecer, ¿verdad? O en sea, ese tenía. tiempo, fíjate, ¿en qué año era? Tipo, estamos diciendo Estamos tipo hablando, yo 2004. estuve en el diario, ajá, eso fue como en el 2004 quizás. Yo me acuerdo que llegué al diario en 2002, llegué a una sección que se llamaba Metro en ese momento. La prensa gráfica tenía otra que se llamaba El Gran San Salvador. Y lo que te estaban tratando de hacer era descentralizar un poco la información para que si vos vivías en San Salvador, vos querías leer noticias de tu municipio, ¿vea? Sí, Porque en claro. realidad siempre se hablaba en términos generales, ¿verdad? Y entonces eso empezó a pegar porque la gente, yo por ejemplo me acuerdo que como yo vivía en Ciudad Delgado, me dieron la oportunidad de sacar noticias de Ciudad Delgado. Y entonces, como yo ahí vivía, conocía a alguna gente, siempre tenía contactos, ¿verdad? Sabía dónde pasaba algo, ¿verdad? Y siempre llevaba mis notas, ¿verdad? Y poco a poco me fui metiendo, como lo que les decía al principio, pues que es muy raro que alguien que haya estudiado en la Universidad de El Salvador y le dan esa oportunidad, no la desaprovecha. Sí, es correcto, es Y cierto. así me quedé después, me dieron la oportunidad de irme para elsalvador.com, que fue también una gran escuela, ¿verdad? Pero siempre vivíamos enamorados del papel. O sea, nos Siempre, gustaba lo siempre. digital, pero para mí, el deber ser era el papel. Exacto. Y Es que en mira, aquel momento eso sí, era. era lo máximo. Y mira, Sí. justamente esto viene a la pregunta que yo quiero que sea nuestra pregunta guía en este podcast. Y es precisamente porque nosotros somos de esa generación, ya hemos hablado, pues, como lo estaba contando Eric, que en aquel entonces quizás muchos de nosotros no nos imaginábamos cuánto iba a cambiar la profesión en lo que al mundo digital se refiere o cómo se hace, pero ir más allá, porque vos también, Delmi, en algún momento dijiste cuando iniciamos, hay muchas cosas detrás y es precisamente esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué se pierde cuando desaparece el papel? ¿Qué se pierde que cuando ahora un medio como el diario de hoy dice, un medio grande, con Sí. mucha trayectoria? ¿Qué crees? Ujú. Desde mi punto de vista y como vos lo dijiste, pues aparte de esas historias humanas que hay detrás, de esas familias que se quedan sin sustento, también se siente como un luto porque te das cuenta que el periodismo ha llegado a un momento en el que toma otro rumbo totalmente diferente, en el que quizás, como dijo Erika anteriormente, dijo, parecíamos un Miguel de Cervantes, y era Ujú. porque era una profesión muy técnica, una profesión muy respetada y en la que tenías que tener ciertas habilidades para poder desarrollarla. Ujú. Entonces, Ujú. partiendo de eso, chicos, ¿qué creen ustedes que se ha perdido? Ok, yo aquí quiero ser bien franca y bien honesta y quiero dividir esta situación en dos grupos. Creo que los que realmente sentimos que perdemos algo somos esta generación. Okay. Sí. Probablemente la generación Z, la generación no sé qué más le La sigue, alfa. la alfa, la que vos querrás, probablemente ellos sientan que no han perdido nada, que al contrario, van avanzando y es una evolución, es un paso A, es decir, al fin, ¿me Sí. entendés? Entonces, entonces quiero ser bien honesta y creo que aquí sí podemos hacer una división, digamos, del grupo A, donde estamos nosotros, la generación que está abajo de nosotros,
y otro grupo que probablemente no lo ven como pérdida, sino como una evolución, un paso Claro. a lo que debe ser, a lo inevitable, a la inteligencia artificial, a lo que querrás. Entonces, nosotros sí, ya respondiendo a la pregunta, después de hacer este paréntesis, nosotros sí sentimos que se pierde algo. No deja de darte nostalgia y como Lenny lo dice, una especie de luto, porque lo mismo sentís cuando otros periódicos grandes, por ejemplo aquí en Estados Unidos, también han anunciado que han cerrado su versión de papel. Eh, Washington Post, eh, no sé, New York Times. Entonces, que de repente ya, que son tan históricos y que vos lo viste en las aulas y que te lo vendían como el top de periodistas, vea. Entonces, ahí sí yo creo que uno siente que pierde algo y es luto porque conviviste con ese episodio, con ese método. Entonces, nuestra generación, obviamente sí siente una pérdida, se siente como cabal, como un luto. Y yo le decía a Lenny por mensaje, hasta novenario, porque de Ujú. verdad, al cerrarse estos espacios, y no hablo solo del diario de hoy, porque también yo estuve en Diario El Mundo, que fue el segundo periódico escrito que pasó a ser, cerró su Periodista. edición de papel, primero Foco Latino, después siguió Sí. Diario El Mundo y siguió su versión digital. Entonces, sí, yo igual que ustedes, yo sentí feo, pues, porque estuve 8 años en su edición de papel y cabal, como dice Eric, o sea, yo me tenía que quebrar la cabeza qué iba a poner en esas X, que en mi Ujú. caso era la caja. Entonces, Sí. yo dejaba, mi técnica era, no sé ustedes, yo dejaba el titular de último. O a Ujú. veces, Siempre. o a veces mi Sí, musa pues andaba sí. más inspirada y cuando llegaba a la sala de redacción yo ya tenía el titular, pero eso me Sí. sucedía muy pocas veces. O sea, yo generalmente llenaba todo el texto, que era como que ya tenía la estructura bien definida, pero de ahí yo me daba duro con el titular, o sea, con que esas palabras que me tenían que caber. Entonces, sí siento que nosotros sí perdemos algo porque convivimos con ese método. Entonces, para nosotros se pierde como parte de la historia, perdes parte de una identidad y perdes parte de algo que que formó parte de tu proceso. Sí, así Así lo es. veo Sí. yo. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Delmi. Yo profundizaría un poquito en el sentido de que cuando uno leía en papel, tú te concentrabas mucho más. Tú dedicabas más tiempo a leer ese periódico. Hasta se tomaba como un ocio, ¿verdad? Uno veía, sobre todo gente mayor, leyendo, ¿verdad? Política, ¿verdad? Y uno joven decía, yo por qué voy a estar leyendo política. Venía uno, le daba vuelta al periódico y a leer los deportes, porque era lo que nos gustaba, ¿verdad? Pero yo siento que dedicábamos mucho tiempo y le poníamos mucha atención y entonces también el cerebro se concentraba mucho más. En cambio ahora, con la inmediatez, tú ves una noticia, si la noticia no te engancha en los primeros 5 o 10 segundos, la pasas. Y eso inclusive yo siento que puede afectar mucho colectivamente, ¿ya? Y otra cosa, por ejemplo, o sea, ¿cómo mantienes un archivo histórico si no tenés papel? Sí, Casi siempre justo. lo que uno se va a consultar es el papel. Habían hemerotecas, tú ibas a la Biblioteca Nacional y ahí tenían los periódicos de hace 100 años, ¿verdad? Cuando se empezó a imprimir el papel. ¿Verdad? Entonces, yo siento que sí se pierde bastante en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Y yo quiero retomar esa parte del archivo histórico. Si nos centramos en lo tangible, en lo que podemos tocar, en lo que podemos tener en nuestras manos, y es eso. Cuando perdés el papel, también perdés parte de la identidad de una nación y parte de la historia.
de su cultura. Y aquí quiero unir como varias ideas. Por ejemplo, ¿te acordás de mí que en uno de los primeros podcasts vos dijiste, yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿cuándo vino Shakira a El Salvador? Y la inteligencia artificial te dijo, nunca. Nunca. Y es que porque cuando nosotros hablamos de todo esto a nivel digital, sabemos que es finito, no es infinito, ¿verdad? O sea, vos sabés que si tenés, y Delmi no me dejará mentir, que si tenés un medio, a menos que te hayas comprado en la nube un espacio enorme, vas a poder guardar un archivo de años. Pero si Sí, no, y como parte de un negocio, pues, que vamos a volver a hablar eso, que igual los medios de comunicación también tienen intereses comerciales, sí. vas a hacer una inversión, pero hasta cierto punto. Va a llegar un momento en que no vamos a tener como esto tangible, esta prueba de la historia, este hecho noticioso que pudo cambiar el mundo, no lo vamos a tener ni en libro ni en periódico, no va a haber nada, no va a haber una prueba de algo histórico que pasó, porque simple y sencillamente, si colapsa mañana el mundo o un hacker se le ocurre Ujú. tumbarle a todos los grandes medios de comunicación sus archivos digitales, hasta Se ahí No hay, viene todo abajo. no hay memoria llegó la histórica. memoria histórica, Ajá. Sí, ¿verdad? No vamos a recordar ni pero siquiera cuándo ujú, fueron los acuerdos de paz. sí, es verdad. No, Sí, y es que si es totalmente cierto nos eso. vamos a la historia, ¿cómo hemos transmitido de generación en generación nuestra historia? Siempre ha Ujú, tenido que haber algún escrito, o sea, si nos vamos a la prehistoria, lo ujú. ves en las paredes. Sí, Sí. ahí están esos dibujos, el arte Ujú. rupestre, y así vamos poco a poco. O sea, yo no sé si eso va a cambiar en algún momento, pues, de la historia, pero sí, cuando perdés también el papel, perdés parte de tu archivo histórico. Yo me recuerdo cuando trabajé, cuando empecé a trabajar en el diario. Voy a traer a colación esta memoria histórica que yo tengo. Yo me acuerdo que empezaba a escribir, pero también me habían dado una camarita para hacer fotos, ¿verdad? Y una vez venía pasando y ahí por el Parque Centenario y unos agentes del CAN le habían esposado un sifón de café a una señora. Imagínense, le tenían esposado el sifón que se lo iban a decomisar. Y yo pasé y le tomé foto. La llevé, la descargué y yo no le di mucha importancia a la fotografía, ¿verdad? O sea, algo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y en mi experiencia también, ¿verdad? Porque no pregunté nada ni solo me fui. Esa foto fue la foto de portada el siguiente día. Y me acuerdo que un amigo que ya trabajaba ahí, que ya era conocido de todo, él me la fue a imprimir y me la llevó. Me la llevó impresa, o sea, fue mi primer portada, por decirlo así, ahí una fotografía. Miren, yo me arrepiento como no tienen idea de no haberla puesto en un cuadro Ajá. Sí. esa imagen, o sea, esa foto, y era la foto de portada ahí, y sale tu nombre, pues entonces tú querías ver el siguiente día que ahí dijera tu nombre, que tú habías hecho esa foto, que tú habías escrito ese texto, y retomando lo que Lenny menciona con el tema de que se puede perder memoria histórica, yo me acuerdo que antes de terminar mi etapa en el diario de hoy y pasarme a comunicación institucional, que digamos que fue lo que más he hecho profesionalmente en mi vida, fueron casi 15 años de comunicación institucional, yo me acuerdo que fui a hacer un trabajo especial a Tijuana, a México, que me mandaron a hacer el tema de ruta de migrantes. Ujú. Y entonces, y me fui y todos los días publicábamos 2 o 3 páginas. Y te tomaban una fotito a ti y ponían la foto enviado especial, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que mi abuela feliz le andaba enseñando ahí a todas sus vecinas que a mí me habían enviado y salía ahí mi foto, ¿verdad? Pero a lo que voy con el tema de memoria histórica, yo lo he tratado de buscar y no lo encuentro. Sí, justo, a mí me pasa lo Ujú, mismo, me pasa lo exactamente. mismo, ya cuando estuve aquí, que intenté hacer mi portafolio y lo quise poner digital y esto, ponerlo en la página, en mi página web, de Ujú, repente no tenía notas. O ujú, sea, encontré algunos recortes que también mi mami guardó, que creo que fue la exactamente. primer nota, alguna que tenía que ver, pues, con salvadoreños en el exterior, pero del resto no hay.
Entonces, y ¿Sí? siempre digo que algún día voy a ir a una hemeroteca, si es que todavía existe en El Salvador, no sé, no estoy segura de Yo creo que sí, yo creo que en la biblioteca nacional creo que todavía mantienen esa parte. Sería buena idea al ir, buscar y eso guardar tus archivos y históricos, guardar. porque no Yo, solo lo vas a contar de palabra a tus hijos, a sí, las otras generaciones, y que ellos gracias a pueden que lo Dios, olviden. yo recuerdo que guardé unos en PDF y eso Ajá, hasta me sirvió aquí como portafolio y me sirve inclusive para mostrárselo aquí a mis estudiantes. Miren, bueno, yo soy maestro de español aquí en Estados Unidos y entonces yo les digo a mis estudiantes, miren, yo les estoy enseñando español porque mi carrera es periodismo y entonces ahí les muestro, miren, yo trabajé aquí y wow, ve, y como también tengo estudiantes que son de nuestros países, que son de Latinoamérica. Entonces ya ellos ven ahí que yo andaba reporteando estos temas y todo, y les parece a ellos, wow, fantástico, ¿verdad? Ese trabajo, y digo, gracias a Dios guardé algunos PDF, ¿verdad? Me hubiera eso. gustado haberlos coleccionado todos y tenerlos ahí, ¿verdad? Porque de repente uno se pone a leer y wow, decía yo cómo me inspiraba para escribir en ese momento, porque uno pues sí, está al Fluía. día a día, ¿verdad? O sea, vos en el día tenías que llenar un periódico pues todos los días, no solo vos, ¿verdad? Era un equipo, pero vos eras parte de ese equipo y si vos no lo hacías bien, no salía, ¿vea? El periódico, ¿vea? Y ese era otro tema, pues que hasta teníamos horas de cierre, que si no, no salía porque había que mandarlos a tiempo, porque tenían que salir algunos para el oriente del país, para el occidente, inclusive algunos se venían en el avión de en aquel entonces creo que todavía se llamaba TACA, que salían para Los Ángeles y para Washington, D.C., porque te mandaban un Sí, sí, paquete de es cierto, periódicos, es cierto, ¿verdad? O sea, es era, cierto. porque mucha gente aquí quería verlo así, pues quería comprarlo En en, en- físico. en Quería físico, olerlo, en físico. tocarlo, así como los libros. Exactamente. Sí, Fíjate que yo siento que esto del rescate de la memoria histórica para nosotros se vuelve un reto también. Entonces, es lo que hemos estado mencionando a lo largo de nuestro podcast, que tenemos que adaptarnos sí o sí a las nuevas generaciones. Entonces, como ya vamos a perder lo tangible, como Lenny decía, lo tangible, ¿qué hago ahora? Screenshot, PDF, captura de pantalla, o sea, Sí. todas las opciones para ver cómo te queda registro de. Fíjate que, bueno, nuestro periódico, el Metropolitano Digital, es nativo, es digital nació. nativo. Sí. Cuando salió a la luz hace un poco más de 10 años, yo me acuerdo que le hice una captura al bebé, al recién nacido, una captura. Ujú. Eh, entonces yo dije, la voy a imprimir. Pregúntame si la imprimí. O sea, No lo hiciste. llevo 10 años, ya te cuento, pero en aquel momento, hace 10 años, tuve la noción de guardarla en la nube. Y yo dije, la voy a guardar en la nube. Y entonces cada vez que me acuerdo, la veo y digo, te tengo que imprimir, te tengo que imprimir. Pero ahí está. Entonces tuve en aquel momento, imagínate, tuve noción de subirla a un lugar donde estuviera a salvo, vea. Ujú. Pero es cierto, ya no lo vi tangible, vea. Entonces, a veces sí me siento que también me da un poco de pesar porque eh, nos vamos volviendo igual un poco más digitales, pero también no me doy tanto palo porque siento que es normal. En mi caso, Sí. soy un medio digital, o sea, tengo que ir evolucionando al ritmo de todo esto, pues de las redes sociales, de la inteligencia artificial. La pandemia nos cambió muchísimo de la noche a la mañana. Entonces creo que es un reto, es un reto para nosotros que venimos de esta generación acostumbrados a lo tangible, a guardar recortes, porque yo tengo ¿cómo se llama? Álbumes grandes donde tengo recortes de mis notas y así las tengo. Vaya, tú sí las tienes.
Sí, sí, las Nosotros no las... tenía. Entonces, bueno, entonces ahora te toca pues evolucionar y ver en qué momento pues las guardas en un espacio seguro en todo este universo digital. De acuerdo. Sí, o Totalmente. sea, ese es como el tema de la fotografía, ¿verdad? Ya nos acostumbramos a tener las fotografías ahí en una nube, ¿verdad? De cuentas que tenemos en Google o en Yahoo, en las que tengamos, ahí las tenemos, pero volvemos a lo mismo. Y hasta había una campaña, ¿verdad? Para imprimirlas, ¿verdad? No es lo mismo tenerlas en papel. Ujú. No es lo mismo que Sí, tenerlas en papel, ¿verdad? Y uno siempre dice, totalmente. estas las voy a mandar a imprimir, ¿verdad? Estas las voy a mandar a imprimir. Y ahí está, que nunca las imprime uno, pero siempre es bonito llegar a la casa de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, y ves que en una mesa principal tienen un álbum de fotografía. Y tú comienzas a verlo. Y ahí está, ¿verdad? En ese álbum está la memoria histórica de tu familia. Y pienso yo que lo mismo nos pasa con el tema de papel. Obviamente, obviamente los medios tienen que adaptarse, así como le ha pasado a Delmi con el Metropolitano Digital, eh, adaptarse a las nuevas tendencias, ¿verdad? Porque tú tienes un público al que le tienes que saber llegar. Y la ventaja en el caso del Metropolitano es que así nació Ujú, digital, ¿verdad? ujú. No ha tenido que dar ese paso, ¿verdad? Ese 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 salto que cambio aunque, traumático. Sí, pero, exactamente, que pero aunque ya está preparado, es ujú, una constante evolución, es un constante cambio. sí, Aunque nació nativo digital, pero esto va evolucionando a una velocidad que yo realmente siento, Lenny y Eric, que la web en algún momento se va a quedar atrás como tal, como lo vemos ahorita, y todo va a ser más multimedia, sí, más video, más producción, más Yo este quiero show. acotar, sí, yo quiero acotar algo. Mira, quizás en lo que ustedes han hablado de qué tipo de memoria estamos guardando, qué tipo de memoria estamos construyendo, pienso que estamos construyendo una memoria bien débil. Te voy a decir por qué. Porque estamos hipercomunicados. Entonces, cuando estás tan hipercomunicado y al mismo tiempo estás tan mal comunicado, ujú, porque hay tanta noticia falsa, hay tanta información que no es verdadera pululando y que vos la crees. O sea, estamos construyendo un tipo de memoria que no es cierta, que hasta cierto punto es falsa porque tenemos muchos canales, como vos decís, y vamos a tener más. De eso no hay duda. Sin embargo, ¿qué calidad o con qué profundidad la estás consumiendo? Me voy a poner yo misma como ejemplo. Fíjate que yo hace 5 años atrás me acuerdo que me sentaba, leía un libro, me concentraba y me perdía y pasaban 6 horas y yo estaba frente al libro. Ahora empiezo a leer en mi iPad o empiezo a leer en mi teléfono, a los 5 minutos me cae una notificación de algo. Ujú. Me distraigo y me voy a ver qué hay en esa notificación. Salto de una red a otra. Y no solo de las redes, salto hasta mis apps de compras. De repente, cuando me doy cuenta, he perdido 5 horas de mi vida. ujú. He gastado $150 en cosas que no necesito. Y estabas Y, leyendo. Y estabas leyendo. y dejé mi libro a un lado y mi mente, o sea, voló. Ujú, No construí nada, no aporté Claro. nada, porque también está comprobado que cuando vos tenés algo tangible en tus manos, como el periódico, llámese papel, llámese libro, tenés mayor concentración. Ujú, ujú. Y que cuando no lo haces, cuando tenés todos estos estímulos, esta comunicación, que estás sabiendo que en este momento están bombardeando Irán, que en este momento subió el precio de la gasolina, que la señora de la esquina en este momento le pegó una patada a un perro, sabes tantas cosas al sí. mismo tiempo que no absorbes nada, que no Sí, sabes nada. exactamente. Procrastinas. Sí, al Sí. mismo tiempo. Y es Ujú, terrible porque, por ejemplo, cuando vos trabajás con las nuevas generaciones, estamos en reunión y la mayoría está así. ujú.
Entonces, y le preguntas algo y dice, no, es que soy multitasking. Ujú. Entonces, no hay una, nosotros hemos hablado de esto miles de veces. Yo no estoy criticando. Quiero aclarar que no estoy criticando porque cada uno de nosotros nació en generaciones diferentes y aprendió de una forma diferente y hay muchos métodos de aprendizaje diferentes. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando, y eso creo que es una verdad como un templo, y es que cuando no te especializas en nada o cuando no te enfocas en nada y en todo al mismo tiempo, no sos nada. No mejoras en nada. Por ejemplo, en un Sí. deporte, ¿cómo mejoras? Entrenás, practicás. Lo mismo es con la lectura, lo mismo es con el periodismo. Pero Sí. entonces vengo y traigo una pregunta. ¿En qué se está convirtiendo el oficio? Cuando hay tantos canales, cuando tenés que escribir para tantas plataformas diferentes, ya no solo Ujú. es para el sitio web, es para Instagram, es para Facebook, es Sí. para X, es Ujú. Para X. sí, y para tantas Ujú. plataformas diferentes, en tantos estilos diferentes. Entonces, ¿en qué? Y justo ese tema quería yo también enfatizar porque, por ejemplo, yo no sé cómo serán ahora, pero yo me recuerdo cuando estaba en elsalvador.com el primer año, me tocaba entrar a la reunión de editores porque yo era el que me quedaba en la noche en elsalvador.com y necesitaba saber la información que iba en el periódico para que no se nos escapara ninguna. Y era súper interesante y un gran aprendizaje entrar a esa reunión de editores, porque todos los editores eran una eminencia periodística, y entonces vos entendías por dónde se iba la línea editorial y cómo organizaban jerárquicamente las noticias. Pero esto en lo digital, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, Dani? Vaya, ¿Cómo en cómo, o sea, porque el algoritmo te va a priorizar algunas noticias que llaman más la atención, como las que tú acabas de mencionar, pero a la gente le va a interesar, cabal, que una mujer le dio una patada a un perro, es que una el, pe- competencia. que el pescado en El Salvador, una persona se le ocurrió decir que vale $200 y entonces ahora los medios, justo hoy estaba viendo que ya lo están dando a $5 y sacan la foto de una viejita, de una señora Ujú. octogenaria como queriendo decir que ella era la que lo estaba dando de $200. ¿Me Es, explico? O sea, hay es un una manejo bien, competencia, es bien, una bien, competencia, Eric. O sea, bien, estás sí. compitiendo en una maratón. Ujú. Es lo que hemos venido hablando, sí, justo hemos venido hablando de eso y hemos venido hablando del pensamiento crítico, de la importancia de la consultar fuentes, y de que si te dedicas a este negocio, independientemente que lo hiciste por profesión o lo hiciste de forma empírica, lo más importante es que aprendas cosas básicas. Siempre hemos Ujú. hablado de eso. Pero volviendo y retomando el tema del algoritmo, es bien complicado esto, porque pues al final, independientemente que sea un medio en papel o sea un medio en digital, al final del día es una empresa que paga Sí. empleados, que paga impuestos, que pues que tiene gastos así como empresa y que Ujú. esos gastos tienen que salir. Y entonces al final vas a tener que sacrificar algo tangible o algo de la historia o algo educativo para poder sostener esta empresa. De ¿Verdad? acuerdo, Yo de creo que acuerdo. quizás aquí la que tiene más experiencia y nos pueda hablar de cómo manejar esta empresa es Lisette, porque ella es la que tiene su periódico digital. Al final del día, ¿qué es lo que pesa, Lisette? Fíjate que es una gran responsabilidad porque por un lado, obviamente no deja de ser empresa, eh, con, con planilla, con temas de hacienda, con temas contables, con temas administrativos, con temas de formularios aquí y allá. Y aparte, lo que nosotros, o sea, no es una empresa de ventas, no vendemos noticias, o sea, tenemos un servicio
social bien responsable. Entonces, respondiendo a la primera interrogante que decía Eric, que decía, o sea, ¿cómo haces? ¿Cómo priorizas? ¿Cómo priorizas? Entonces, yo contaba anteriormente que hubo una ocasión, hace quizás unos 5 años, que yo me acuerdo que yo le dije al equipo, en una de estas tormentas, Eric, que pasó en El Ujú, Salvador, fuerte, de estos diluvios, vea, que hacían deslaves y todo el volado. Entonces yo me acuerdo que nos reunimos porque había alerta, había emergencia. Entonces ujú, yo les dije, o sea, a mí no me importa, les dije, o sea, a mí no me importa si salimos después de o si somos los últimos en salir. ujú, Lo que yo quiero es que lo que saquemos y lo que ofrezcamos esté bien verificado y ujú. bien estructurado y con cifras. O sea, yo Sí. me voy a dar por bien servida si es así. Entonces, y eso prácticamente se convirtió como en una filosofía, que no Ujú, lo dejé plasmado en un manual de estilo, ujú, pero quedó, vea. Entonces, mire, corroboren primero. Ah, ¿qué tal medio subió tal cosa? Corroboren. O sea, ujú. la, el diario que es el diario, la prensa que es la prensa, lo pudo haber subido, pero ellos también pueden cometer Sí, algunas equivocaciones. Corroboremos con fuentes oficiales o mejor esperemos que lo corrobore una fuente oficial. exactamente. Porque yo no soy de las que después va a bajar información o borra este tuit o mira aquí Ujú, la famosa fe de rata, veo, ujú. entonces sí, esa se volvió como en una mi filosofía, que yo prioricé quizás, Eric, más que la inmediatez. Y mira que ahora la inmediatez es como uno de los pilares de cómo se mueve la información ahora y los contenidos. Pero yo quizás prioricé calidad a inmediatez. A inmediatez, ¿no? Buen Entonces, punto. por ahí ha sido nuestra estructura Ujú. y hasta el día de hoy nos ha funcionado. Seguimos creciendo y seguimos evolucionando al ritmo que nos obliga todo el sistema, pues. Entonces, en el caso de nosotros nos ha funcionado. Digamos que es parte de la responsabilidad editorial que tú como medio has asumido para darle a tu público una información veraz, una Exacto, información constatada que les permita tomar las decisiones, ¿verdad? Que esa es principalmente la función de un medio, ¿verdad? exacto. De un periodista. Me parece muy bien. Ujú. Ok. Bueno, pienso que ya para ir cerrando, ¿verdad? Ya hemos hablado de todos estos cambios, pero al final del día podemos decir que nos, con la muerte del papel, no solo está cambiando la forma en que consumimos las noticias, sino que puede estar cambiando la forma en que hacemos periodismo. Y hemos venido hablando esto desde el primer capítulo, ¿verdad? ¿Ustedes cómo creen que ha cambiado? Podemos mencionar partes positivas y negativas. Si quieren, mencionen primero lo positivo, después lo negativo, para que seamos justos. Pero Sí. yo te puedo decir que en la forma, lo positivo que yo veo en cómo está cambiando es la parte de la inmediatez, quizás, ¿verdad? Porque te pueden decir prácticamente en tiempo real, o te lo dicen, mejor dicho, en tiempo real, qué es lo que está pasando. Pero quizá la parte negativa de eso es que si lo tenés en tiempo real y vos mismo no sabes lo que está pasando y solo tiras una imagen por tirarla, ¿verdad? Eso puede ser peligroso hasta cierto sentido. Sí, Porque no siempre es cierto aquello que una imagen habla más que 1000 palabras. A veces sí, necesitas el contexto. exactamente. Y ahora, pues, podés editar también en tiempo real. Entonces, eso es lo peligroso. Yo pienso que la ventaja es la inmediatez, pero quizás la desventaja es que hay menos compromiso con la fidelidad o con las fuentes fidedignas. Hay menos responsabilidad a la hora de que vos transmitís la información. Fíjate que otra de las cosas positivas que yo veo en esto es que antes, por ejemplo, teníamos que esperar un fax
confirmando o reconfirmando Yo voy a aquello. explicar por aquí qué es un fax y le voy a poner una imagen para que sepan. O tenías que hacer 1000 llamadas para corroborar ciertas cosas. Entonces, Ujú. una de las ventajas que yo siento es que, por ejemplo, las fuentes oficiales, las instituciones gubernamentales, pues hacen uso de las Eh, herramientas digitales, entonces ahí te da una Buscas un post facilidad. de X. Buscas un post de Ujú. X, te da facilidad de información, entonces ya es algo que te respalda. Ah, bueno, lo puso la Casa Blanca en su cuenta oficial de X, entonces Ujú. votas por hecho que aquello es oficial. Yo creo que nosotros que somos vieja escuela, nosotros tenemos las herramientas, nosotros sabemos el manejo de la información, nos toca adaptarnos y aprender cómo hacerlo en estas nuevas plataformas, pero nosotros tenemos el conocimiento de cómo investigar, cómo preguntar, cómo constatar la información y cómo presentar una información lo más objetiva posible. Ahora solo necesitamos el mecanismo. Antes el mecanismo era el papel. Ahora necesitamos buscar en qué plataforma vamos a poner esa información. Es sobrevivir. Sí, total. Hemos hablado también de eso en el pasado, de que te tienes que adaptar, que no siempre el mejor periodista es el que tiene todas consigo como la técnica, pero también tiene que saber manejar las nuevas herramientas. Y eso ha sido algo que siempre hemos recalcado y que fíjate, Eric, yo también se lo Mm. comentaba en otros capítulos y Delmi también me lo comentaba a mí, que cuando yo vine aquí, pues ese fue el primer gran choque, porque cuando estabas allá, y esa también podría ser una desventaja, vos te quedabas en una sola área y escribías Ujú. y punto, ¿verdad? Otro era el que diagramaba el periódico, había un Exactamente. fotógrafo que era Ujú. el que descargaba, había un editor de fotografía, entonces, pero que aquí nos tocó hacer de todo. O sea, yo tuve que aprender a hacer la fotografía, a editarla, Editar tuve que video. aprender a hacer video, a editarlo, a subirlo, a manejar las redes, o sea, no solo escribiste, ¿verdad? Sino Ujú. que te hiciste un periodista 360 y eso también, Ujú. es tanto una ventaja como una desventaja en el Ujú. momento de ahora que desaparece el papel, si lo tomamos en cuenta, porque ya si solo te quedaste escribiendo, entonces lo más seguro es que te sea más difícil adaptarte Ujú. y ahora los medios necesitan menos personas, necesitan personas que hagan de todo. Que hagan de... Digamos que esa fue la ventaja en los que hemos trabajado comunicación institucional, porque Ujú, vos sabes que en comunicación institucional te tocaba hacer todo eso. sí. Entonces, hay una gran ventaja en ese sentido. Claro, la escuela te enseña Ujú. lo básico para hacer todo eso, ¿verdad? Digamos, en la universidad, nosotros lo básico de todito eso lo manejábamos un poco. Obviamente, cuando nosotros empezamos a estudiar, no las redes sociales no existían y el internet comenzaba, ¿verdad? Pero en términos generales, lo básico lo vas viendo, pero sí yo siento que también va a requerir una adaptación del pensum académico para periodistas. ¿Verdad? Para Totalmente. desarrollar todas esas áreas para que las aprendan a hacer. Y hasta cierto punto se va a facilitar mucho. Porque imagínense nosotros en la Universidad del Salvador, ¿y nosotros en qué periódico íbamos a escribir? No existía ningún periódico de, de, de práctica, por decirlo así. Algunos se iban al latino, ¿verdad? Que les daban chance por la afinidad ideológica y Adelmi, todo eso. Ujú. No estuviste ¿Verdad? en el latino, Eric, de tú un no solo No, yo solo. no. estuviste. No, yo no, no, ¿Viste? no, nunca, no, nunca estuve en el latino. Mi No, primero el diario de hoy. fue el diario, sí. Y que él Ah, saltó a las grandes bueno, ligas de una vez. estás en solo. No, o sea, me dieron, mira, me dijeron, aquí está esta oportunidad, ¿quieres entrar? Y yo pensé que me iban a hacer una entrevista bien formal y nada, o sea, fue tirarte al agua, vamos a ver si sabes nadar y si sabes nadar te quedas, si no, pues vos mismo te No te vas a ir Te ahogaste. saliendo, va. ahogaste. Somos una generación privilegiada, vos, porque
nos formamos en la vieja escuela, en la old school, y ahorita, a Dios gracias, estamos viviendo en carne propia este nuevo sistema del periodismo, de las comunicaciones. Entonces, sí, creo que somos una generación afortunada por tener, como decíamos antes, lo mejor de los mundos, de Por estos dos los dos mundos. mundos. Sí, De los dos mundos. Entonces, es totalmente. interesante hacer un híbrido y Dios quiera, ¿verdad? Que nos dé pues la oportunidad de seguir haciendo lo que más nos gusta. Y sí, es bonito tener este híbrido y, claro, echar de menos o no olvidar de dónde venimos, pero sí también concentrarnos hacia dónde vamos. No nos podemos quedar atrás, montarnos en ese carrito, porque a pie, mamá, no llegamos. Sí, correcto. Y más si queremos seguir, pues, eh, ejerciendo esta profesión, tenemos que agarrarnos de lo que venga, adaptarnos a los cambios, pero, pero conservando siempre la ética y especialmente siempre la información balanceada es básica, es clave. Sí. No olvidarnos que Sí, nuestro hay principios inamovibles. Sí, Sí, que hay nuestro principios oficio inamovibles. se debe a la comunidad, que nuestro oficio, independientemente que sea periodismo comunitario, o sea, un periodismo más proyectado o internacional o a nivel nacional, siempre tiene que presentar las dos partes, porque somos, al fin y al cabo, los que educamos. No le decimos a las audiencias cómo pensar, pero sí les damos en qué pensar. Ujú. Y eso es importante. Y eso es lo que nos diferencia de todo este boom y todo este que nos viene empujando ahí, de estos generadores de contenido, porque ellos no se rigen por la ética. En cambio, nosotros sí. Y yo Entonces, con eso cierro, con eso quisiera cerrar, ¿verdad? Que eso es lo que a nosotros nos diferencia. Nosotros trabajamos bajo principios éticos. ahí está. Ujú. Eso es lo que hace la profesión. Muy bien, entonces, muchas gracias a los dos. ¿No? Como Gracias, siempre ha sido qué un gusto Es gusto un verlos. gusto. y estar Es un aquí. gusto. Siempre que quieran, aquí estoy a sus órdenes, mis estimadas amigas. Y qué Un gusto. fuerte abrazo y El qué placer reencuentro. verlas. El reencuentro. Los quiero mucho, bichos. Qué gusto Igualmente. verlos. Nos seguimos, salud pues, y seguimos. Salud. Estamos en eso.